Hermanos, hemos comenzado a analizar el capítulo 6 de Juan, y aunque ya iniciamos con la historia de la alimentación milagrosa de los 5,000, eso fue apenas una preparación para lo que tenemos en esta mañana. Y lo que quiero decir es que vamos a considerar este capítulo como una unidad, porque no podemos obviar que esa parece ser la intención del Dios Espíritu Santo. Sé que el capítulo se divide en muchos eventos y que contiene un gran sermón sobre el pan de vida. Sé que hay varias conversaciones diferentes y que ocurren un par de milagros dramáticos. También supongo que este capítulo podría verse fragmento por fragmento, podría verse casi como unidades independientes. Pero me parece que este capítulo se centra en un tema muy importante, y es la diferencia entre un verdadero discípulo y un falso discípulo. Es la diferencia entre un verdadero seguidor de Cristo y un falso seguidor de Cristo. Es la diferencia entre uno que persevera fielmente y uno que abandona, uno que cree y al final uno que no cree. Así que eso es lo que vemos aquí. Ahora, creo que el hablar de esto es una de las cosas que más molesta a las personas que asisten a una iglesia, porque nadie quiere que se le cuestione su declaración de ser cristiano, tampoco que se le cuestione su declaración o más bien la legitimidad de su salvación. Pero como usted lo entenderá, hay muchas personas que se declaran seguidores de Jesús, muchas personas que se declaran seguidores de Cristo, que se declaran creyentes y quizás muchos que realmente creen serlo. Pero según lo que aprendemos de las Escrituras y lo que finalmente vemos en sus vidas, resultan ser falsos discípulos. Y obviamente es necesario advertir a la gente sobre esto, porque es una condición terrible ser un falso seguidor de Cristo. Y como dijo alguien, no conozco un lugar en el Nuevo Testamento que se centre más específicamente en ese tema que este capítulo. Por eso decimos que es una unidad. De hecho, el capítulo 6 comienza con las palabras después de esto, ¿cierto? Lo que significa que es una ruptura con el capítulo 5. Y el capítulo 5 comienza así, después de estas cosas. Lo que también significa que el capítulo 5 requiere una ruptura con el 4. Así que el capítulo 5 es una unidad, el capítulo 6 es una unidad, y volveremos a ver en el capítulo 7, versículo 1, de nuevo esa frase después de estas cosas. De manera que estos son claros indicadores de que hemos pasado de una unidad de instrucción a otra. Y la unidad que estamos viendo en el capítulo 6, este largo capítulo de 71 versos, se centra en la diferencia entre discípulos verdaderos y falsos. No obstante, a ambos se les llaman discípulos. En el original es la palabra matete, ¿cierto? Que significa seguidor, estudiante o aprendiz. Así que seguían a Jesús aparentemente para aprender de él. Pero al final vemos muy claramente la distinción entre lo verdadero y lo falso. Al final vemos la diferencia entre los discípulos que no creyeron y los que sí lo hicieron. La vemos en los discípulos que no creyeron las afirmaciones de Jesús, las palabras que pronunció, y los discípulos que sí creyeron las afirmaciones que él pronunció. El apóstol Pedro dijo: tú y solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero los falsos discípulos, precisamente por sus palabras, según el verso 65, y como resultado de ellas, según el verso 66, se retiraron. Pero a ambos grupos se les llama discípulos. Ambos eran seguidores de Jesús, ambos eran estudiantes que lo escuchaban. Algunos eran fieles, aunque era una pequeña minoría, pero la mayoría eran falsos. De hecho, en los versos que acabo de leerles hay un prototipo de un falso discípulo. En el versículo 64 dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Y ahí está la introducción del prototipo del falso discípulo, quien era el que lo traicionaría, ¿verdad?
el prototipo del falso discípulo, no es otro que Judas. En el versículo 70, Jesús concluye este capítulo diciendo: no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Como ve, él se refería a Judas porque él, uno de los 12, iba a traicionarlo. Y la historia de Judas es importante, impactante, trágica, quizás la mayor de todas las tragedias humanas debido a su proximidad a Jesús durante 3 años. En cierto sentido es único, ya que solo 12 hombres tuvieron esa oportunidad maravillosa y 11 eran creyentes, pero lo que su apostasía tiene, o sea, por lo que esta apostasía de Judas es particular, es singular. Dicho esto, notarán en el verso 64 que solo se le relaciona con los no creyentes a él. Se le relaciona con quienes rechazan a Cristo. En cierto modo, Judas es absolutamente único, pero en otros sentidos, hermanos, no es una figura solitaria. No, no es un monstruo solitario. Es simplemente el prototipo de un seguidor, desertor de Jesús. Es uno entre muchos, muchos, muchos que siguen a Cristo por un tiempo y lo abandonan tras haber recibido una revelación completa de su persona y sus enseñanzas. Así que para que no pensemos, hermanos, que el infierno tiene un compartimiento especial solo para Judas. Para que usted no piense eso, debemos recordar que cualquiera que haya escuchado la verdad, la haya conocido y se haya apartado de ella, está en la misma categoría de Judas. Y nuestro Señor sabía que esto sucedería. Él mismo dijo que la gente lo abandonaría. Desde el principio de su ministerio pasaría eso. Por eso él contó parábolas, dio relatos que ilustran esto e incluso hizo declaraciones directas. Por ejemplo, dijo que la gente lo abandonaría por temor a la persecución. Él dijo: cuando llegue la persecución desertarán y no darán fruto. Dijo que había personas que oirían, se sentirían atraídas y lo seguirían por un tiempo, pero el engaño de las riquezas y el amor al dinero los alejarían. Dijo que hay otros que serían atraídos y seducidos por el amor al sistema del mundo y esto los haría desertar. Dijo en otras ocasiones que había personas que lo seguirían por un tiempo o que comenzarían a seguirlo y lo abandonarían porque buscaban comodidad y tranquilidad, como el discípulo que quería asegurarse de irse a casa antes de seguirlo, ¿cierto? Y cobrar todo el dinero que le correspondía. Hubo otros que desertaron de Jesús porque no estaban dispuestos a romper relaciones con su familia incrédula y sus seres queridos. De modo que este es el complejo de razones por las que la gente se aleja de Cristo, que no se abordan, por supuesto, todas en este capítulo. Este capítulo es más directo. Los desertores en este caso desertaron por lo que él dijo. Aquí no se trataba de relaciones, no se trataba del mundo, no se trataba de riqueza, no se trataba de comodidad, no se trataba de evitar la persecución ni todas esas cosas, aunque esas cosas probablemente los habrían alejado. Así que básicamente fue por su enseñanza. Y la enseñanza que nos referimos son las de ese gran sermón sobre el pan de vida. Y en ese gran sermón habló de su muerte y su resurrección. Les dijo: tienen que creer en mi muerte. También condenó su falsa religión y sus obras de justicia. Por tanto, fue la condena de su religión y la declaración de su propia muerte lo que les molestó. El evangelio les ofendió, aunque aún no había muerto, ¿verdad? Pues él proclamó que moriría y que necesariamente creerían en ello para ser salvos. Ese mensaje era el mismo que dijo Pablo en 1 capítulo 1, que era un tropiezo para los judíos, pues habló de un Mesías muerto, de un Mesías ensangrentado, ¿cierto? Incluso habló de beber su sangre. Entonces, la poderosa declaración de Jesús sobre la necesidad de creer en él como el Santo de Dios, también creer en su muerte y posterior resurrección, y la absoluta necesidad de abandonar su sistema religioso, de abandonar el judaísmo y la salvación por obras, desencadenó su deserción ese día en la sinagoga de Capernaum, donde él había dado ese mensaje. Así que por muchas razones la gente abandonó a Jesús.
En este caso fueron por sus palabras e inevitablemente al final todo se reduce a eso. Estos judíos fueron advertidos. Cree y tendrás vida. Rechaza y serás condenado. Y la gran mayoría aparentemente lo rechazó. Se estaban alejando del evangelio, buscando la satisfacción que encontraban en el externalismo de su forma corrupta de religión judaica. Ahora bien, habiendo dicho todo esto, les pido el favor que abran su Biblia por un momento en el capítulo 6 de Juan, para que continuemos la lectura en donde la dejamos hace 8 días, por supuesto. Entonces, leamos a partir del verso 16 hasta el verso 29 lo que dice. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra a donde iba. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Así que ha sido fácil para nosotros definir o darle un título a este mensaje, pues obviamente la intención del Dios Espíritu Santo es que todo aquel que viene a Jesús de alguna manera sea ante todo, llegue a ser ante todo un verdadero seguidor de Cristo. Porque si vemos la respuesta de la gente cuando Jesús dice ser el verdadero pan del cielo, es cuando salen a relucir las características del falso seguidor de Jesús, que es nuestro tema. Por tal razón, el propósito con este mensaje es establecer para el creyente una clara distinción entre un verdadero discípulo y un falso discípulo, que usted pueda establecer esa diferencia. Y es por esto, hermanos, que una de las críticas constantes contra aquellos que tratamos y que tratan de predicar fielmente la verdad es que siempre estamos hablando de confrontar la hipocresía religiosa. Pero como usted ha podido entender hasta el momento, la mayor preocupación de todo predicador fiel de la palabra de Dios debe ser evitar a toda costa, hacerle creer a la gente, así sea por un instante, que podría ser un verdadero seguidor de Jesucristo, cuando en realidad no lo es. Porque esa nunca debe ser la norma de alguien que se llame ministro de Dios, sino que como ministros de Dios debemos volver a las palabras de Jesús en Mateo 7 para recordarles a todos los que dicen ser creyentes que el Señor dijo: muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. A lo que Él responde: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad, de iniquidad. Así que desde el comienzo del ministerio, en
cualquier lugar, ya sea aquí o en cualquier otra parte, debemos tener en cuenta que es fundamental que las personas se hagan un examen de conciencia, como dice Pablo en 2 Corintios 13:5, para ver si están en la fe, porque claramente nuestro Señor Jesucristo le dio muchísima importancia a esto. Hay personas que se apegan a Jesús y al Evangelio en mayor o menor medida. Hay personas que se apegan al cristianismo, se apegan a la iglesia y luego desertan, no perduran, no perseveran o son muy inconstantes. No obstante, fue Jesús mismo quien dijo que quien persevere hasta el fin, ¿será qué? Salvo. Marcos 13:13. De manera que hay muchos desertores. Eso es obvio para todos y pienso que todos nosotros hemos tenido esa experiencia, pues quienes llevamos algún tiempo siendo cristianos, de seguro conocemos a personas que profesaron su fe en Cristo y luego se alejaron del evangelio, de la iglesia y de cualquier interés en Cristo o en la palabra de Dios, y lo entendemos. Sin embargo, hablar de un desertor, hermanos, es hablar de un traidor. Y esa es una palabra fuerte, ¿verdad? También hablar de un desertor es hablar de un apóstata, y esa es una palabra aún más fuerte. Pero todos hemos tenido personas así involucradas en nuestras vidas cristianas. Particularmente he conocido a muchas personas así en quienes he invertido muchísimo tiempo y esfuerzo y quizás pensé lo mejor de ellas en algún momento, solo para descubrir que no eran verdaderos seguidores de Jesucristo. Y los apóstoles ciertamente experimentaron eso. Por ejemplo, el bendito apóstol Pablo, tan fiel, ¿cierto? Tan amado, tan sacrificado, y realmente el padre espiritual de muchos en el mundo gentil. Durante la fundación de la iglesia, él hizo un repaso de su vida en 2 Timoteo y dijo esto: todos los que están en Asia me han abandonado. Y luego en el capítulo 4 dijo: Demas me ha abandonado y en mi primera defensa nadie me apoyó. Entonces, él reconoció a los desertores. Él reconoció que habría traidores en la iglesia y todos entendemos eso, aunque es doloroso cuando sucede en nuestro propio círculo de hermanos o amigos, porque cuando conocemos a personas que alguna vez profesaron interés en Cristo y ya no lo hacen, es realmente doloroso. Y es doloroso cuando resultan ser niños en nuestras familias los que se alejan de Cristo. Es igualmente doloroso cuando se trata de un cónyuge que una vez estuvo involucrado en la iglesia y profesó interés en Cristo, pero ya no lo hace. Es ahí cuando sentimos el dolor de eso. Pero es una realidad y por eso dice primera carta de Juan 2:19 en la Biblia: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces siempre habrá desertores y no queremos ser cómplices de eso. No, Señor. No queremos facilitarle las cosas a los hipócritas. Aquí no. No queremos facilitarle las cosas a los falsos seguidores de Jesucristo. Por el contrario, queremos tener una clara distinción entre un verdadero cristiano y un falso cristiano, entre un verdadero discípulo y un falso discípulo. Y la Biblia define como un gran problema, la deserción espiritual, o sea, el recibir la revelación de Dios, comprenderla y luego alejarse de ella. Así que no se trata solo del Nuevo Testamento, pues ese tipo de problemas se encuentra en todo el Antiguo Testamento. De hecho, esa fue la dolorosa agonía de los profetas que clamaban al Israel y al Judá infieles, ¿cierto? Diciéndoles repetidamente: ustedes se han desviado, como dice Jeremías o como dice Isaías, han abandonado al Señor su Dios, se han apartado. Entonces, este es un problema recurrente en el Antiguo Testamento del que hablaron los profetas. Y lo explico así porque quiero que entiendan que la deserción espiritual, la apostasía espiritual y el falso discipulado quebrantan el corazón de Dios y el corazón de Cristo.
Por eso creemos que uno de los textos más patéticos, más dolorosos y profundamente conmovedores de las Escrituras sobre este tema es Juan 6. Aquí el patetismo, el dramatismo de este es realmente abrumador y anhelo que ojalá pueda comprenderlo no solamente intelectualmente, sino emocionalmente. Pues aquí el dolor es inmenso, el dolor del Señor, al ver, pues, cómo nuestro Señor se apoya firmemente en la soberanía divina para enfrentar la apostasía que vemos a lo largo de todo este capítulo. Y claro, nosotros siempre decimos y hacemos eso. Cuando no podemos comprender la vida ni las circunstancias, cuando no sabemos por qué las cosas han ido como han ido, cuando no sabemos por qué nuestros esposos o esposas, nuestros hijos o nietos nos decepcionan profundamente, o cuando ellos mismos se enfrentan a problemas, enfermedades y la amenaza de muerte, ahí uno siempre, siempre se apoya firmemente en la soberanía de Dios, ¿verdad? Es decir, volvemos a la confianza de que Dios es soberano, de que Dios lo domina todo, que Dios está al mando y que nada está fuera de su propósito y su voluntad. Aunque Jesús es completamente Dios, él es también completamente hombre, ¿cierto? Y siendo completamente hombre fue tentado en todo como nosotros. Y si Dios llora por la deserción espiritual, Jesús también llora y le duele profundamente. E incluso él en su encarnación se apoya en la soberanía de Dios para mantener la compostura a medida que esto comienza a aclararse. Así que esta es realmente una experiencia agonizante y dolorosa para nuestro Señor, el tan perfecto, tan compasivo, tan poderoso, completamente Dios, misericordioso, bondadoso, después de pasar todo el tiempo sanando a las personas de toda enfermedad y luego alimentar a miles de personas mostrando su compasión y poder. Él termina en el capítulo 7, verso 1, con los judíos buscando una oportunidad para matarlo. Así que este es un capítulo desgarrador, es un capítulo devastador, pero al mismo tiempo nos lleva a comprender que habrá muchos falsos seguidores de Jesús, que habrá muchos discípulos defectuosos, y de eso se trata este capítulo. Entonces hay un tema aquí, y este capítulo, como ya dijimos, está para mostrarnos esa diferencia entre un verdadero y un falso, lo cual es un gran problema, y por ello creemos que se dedican 71 versículos. Lo creemos porque es absurdo asumir que cualquiera que habla de Cristo es un verdadero seguidor, o que cualquiera que se apega a Él de alguna manera es un verdadero seguidor. No podemos pensar eso de primera mano. Entonces este capítulo trata sobre los discípulos, tanto de los verdaderos como de los falsos. Y usted debe empezar, aquí llega lo bueno, usted debe empezar a analizar este capítulo a nivel personal, preguntándose si alguno de los que son descritos aquí es usted, mirando a ver en dónde encaja usted antes de que usted se lo delegue a otra persona, ¿cierto? Así que a medida que avancemos en este capítulo aprenderemos esta realidad general de lo que caracteriza a los falsos discípulos. Entonces, ¿cuál es la característica? ¿Qué es lo que debemos buscar en los falsos discípulos para ayudarnos a comprender el engaño en el que se encuentran? Bueno, eso lo vamos a descubrir ya a medida que avancemos. Veremos cómo se despliegan esos principios uno detrás de otro y será el hilo conductor que lo une todo. De manera que empecemos por el principio. Pero para ello debemos regresar por breve tiempo a donde comienza el capítulo 6, a esa historia que ya vimos hace 8 días, que como le digo fue el abreboca de todo. Ir a esos primeros versos que narran la alimentación de los 5,000 para comenzar a ver desde allí todas esas características de los falsos seguidores de Cristo. Para ver, en primer lugar, verso 1 y 2, que los falsos discípulos son atraídos por la multitud. Los falsos discípulos son atraídos siempre por la multitud. Siempre van a buscar la multitud, donde hay harta gente. Como ya lo advertimos y aquí lo confirmamos, comúnmente los falsos seguidores de Jesús se sienten atraídos por la multitud. Por tanto, aquí me gustaría pensar que todos los que estamos aquí estamos porque nos atrae la adoración. Me gustaría pensar que estamos aquí porque nos atrae la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios.
porque nos atrae el amor de los creyentes y porque somos atraídos por la vida en el Espíritu Santo. Y aunque todos queremos que haya más personas buscando al Señor Jesús, ¿cierto? Que vengan más personas. Puede ser que a algunos no nos motive mucho la multitud. De hecho, algunos se sentirán más cómodos en iglesias pequeñas como esta y les sería más conveniente. Pero los falsos discípulos se sienten atraídos por la multitud, siendo ahí donde se da el primer contacto del falso discípulo y donde comienza a hacerse evidente eso. Y por cierto, podrían ser indistinguibles de los verdaderos discípulos. Eso es lo que vemos al comenzar el capítulo. Jesús está reuniendo multitudes masivas de miles y miles de personas y como usted entenderá, las multitudes atraen multitudes. Pues las sanidades generalizadas y las liberaciones demoníacas de Cristo lo han llevado a él a una popularidad masiva. Incluso leemos en algunos relatos que las personas se pisoteaban y se aplastaban entre sí. De manera que para ese momento, Jesús es la persona más popular de Galilea, es la persona más popular de Israel, es la persona más popular que jamás haya vivido en ese lugar. Él es el acontecimiento de sus vidas. Nadie en su familia conoció a un hacedor de milagros, nadie vio un milagro y ninguno de sus abuelos vio un milagro, ya que habían pasado generaciones y nadie había visto uno. Y ahora este hombre los hace a diario. Entonces están ahí porque la multitud está ahí y usted ya sabe cómo es que esto funciona. Bueno, si no, le voy a decir, a veces usted va caminando y ve que hay una pequeña cantidad de gente, un grupito de gente, ¿no es cierto? Y se pregunta qué es lo que está pasando ahí, ¿cierto? Ahí, y usted llega y va y usted se une a ella y así se convierte usted en la siguiente capa o línea dentro de esa multitud y se va creciendo, ¿verdad? Y eso empezó con las primeras personas que se reunieron ahí y es algo tan poderoso que muy pronto llega a convertirse en una especie de turba cuando la multitud crece, por lo que en muchas ocasiones es muy peligroso, diría yo. Hoy es muy peligroso cuando alguien, entre comillas, que representa a Jesús, se vuelve popular y empieza a atraer multitudes con el pretexto de milagros, con el pretexto de poder sobrenatural o con el pretexto de ofrecer ayuda o por cualquier otro medio. De ahí que la gente habla de las mega iglesias, ¿cierto? Y cuando consiguen una, pronto no es suficiente porque está atrayendo mucha gente. Entonces es cuando necesitan un satélite por aquí, otro satélite por allá, un televisor por una parte, otro televisor por otra parte, y empiezan a programar a gente de pantalla plana por todas partes. ¿Y qué es lo que atrae a esa gente? Bueno, lo que atrae a esa gente es lo mismo que lo atrajo a usted a la multitud cuando no sabía qué estaba pasando. Así que eso es lo que inicialmente atrae a los seguidores, a los falsos seguidores, por supuesto, puede que atraiga a algunos verdaderos y puede que haya gente que se convierta, pero en la mayoría de los casos es una garantía de atraer falsos seguidores. Dicho de otra manera, una iglesia de 50, alrededor de 50 personas, por ejemplo, o un poco más, diría yo, en un pequeño edificio como este, que ora junta, que ama al Señor, que lo adora, que canta coros e himnos, y en donde alguien se levanta a enseñar la palabra de Dios, ciertamente no atraerá a una multitud grande. No la atraerá porque lo único que la atraería sería el amor del Señor, sería el amor a la palabra, el amor al pueblo de Dios. Por eso no es, pero eso no es lo que a las personas les interesa, ¿verdad? Así que aquí hay un punto de partida muy simple para el falso seguidor de Jesús y es la causa popular. Es lo que sea popular. Así que uno se preocupa cuando un predicador se vuelve popular, cuando se convierte en una especie de símbolo ahí, de roca, cuando va mucho más allá de lo que realmente es y se crea una imagen de él, porque esto atrae falsos seguidores a la multitud, a la expectativa, al entusiasmo, a la vitalidad, a la electricidad de la multitud, porque eso es lo que pasa allí, porque todo eso atrae. Una segunda característica del falso seguidor de Jesús es que los falsos discípulos están fascinados por lo sobrenatural. Les fascinan los milagros.
Verso 11. Te podría atraer una multitud para un partido de fútbol, pero eso no es sobrenatural, hermanos, ¿cierto? En cambio, si usted empieza a decir que Dios está aquí, que Dios cambiará su vida, eso es un evento sobrenatural. Lo es porque Dios puede cambiarlo físicamente, puede sanarlo, puede hacer que vea un milagro, puede que usted cambie de una forma radical, puede que cambie su carrera, que cambie su economía, puede que sucedan muchas cosas, pero simplemente usted no sabe cómo eso funciona, cómo eso pasa, porque esto es un evento sobrenatural. Y eso es muy atractivo para las personas que están un poco atrapadas en eso mundano, ¿no? En la vida mundana. Eso, por supuesto, sucedió ese día de una manera enorme, porque si recuerda la historia, Jesús simplemente crea la comida con sus manos, ¿cierto? Como vimos hace 8 días. Jesús tomó algo muy pequeñito, ¿no? 5 galletitas y 2 pececillos y creó toda esa enorme cantidad de alimento. De modo que usted pronto no ha pensado en eso. De modo que el despliegue de poder ahí es inimaginable. Y aunque no soy un científico, afortunadamente, no mentira, no es que tenga algo en contra de los científicos, no, son maravillosos, pero aunque no soy científico, sí tenemos a dónde acudir para indagar, por lo que al hacerlos acerca de este milagro de la alimentación de los 5,000, pudimos averiguar cuánta energía fue necesaria para crear ese tipo y cantidad de comida que creó el Señor Jesús. Y suponiendo que consumieron alrededor de media libra por persona, pues dice que comieron todos cuanto quisieron. Entonces, si se creara media libra de comida para 20 o 25,000 personas, poniendo en práctica la fórmula o famosa ecuación de Einstein, ¿cierto? De que la energía es igual a la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz, ¿cierto? Dice Einstein, o dijo. Eso científicamente, hermano, nos dice que se necesitaría toda la energía eléctrica de la Tierra funcionando al 100% del tiempo durante 4 años. Tremendo, ¿no? Yo no puedo imaginar eso. Yo no puedo. Así que esa es la cantidad de energía que se necesitaría para crear esa comida que creó el Señor. Y si a usted le parece que eso es mucha energía, escuche esto, eso no es nada para Jesús. Eso no es nada para Él. Pues prueba de esto es que el sol, el cual Jesús creó, ¿verdad? Nada de lo que fue hecho sin Él. El sol consume aproximadamente 600 millones de toneladas de materia por segundo, generando suficiente energía en un segundo. Oiga bien esto, para abastecer todas las necesidades energéticas actuales de, por ejemplo, los Estados Unidos durante 13,000 millones de años. Entonces, hermanos, así como estas personas de ese tiempo no conocían la ciencia detrás de este milagro, como tampoco nosotros la conocemos ni la podemos imaginar. Simplemente es incomprensible comparado con lo que Jesús puede hacer en una sola estrella como el sol. Ahora entenderá por qué estaban fascinados por los milagros. Los milagros son impresionantes. Y por eso estaban allí. Y esto se repite en el Nuevo Testamento una y otra vez, que se sintieron atraídos por las señales y los prodigios. Se sintieron atraídos por los milagros que él hacía. Así que lo siguieron por los milagros, pues estaban fascinados por ellos. Mateo 4 habla de eso, Mateo 12, Mateo 14, Mateo 15. Marcos y Lucas también lo hablan y por supuesto aquí Juan lo está diciendo. Y lo vemos en Juan capítulo 2, donde mucha gente creyó en su nombre porque vieron las señales que él hacía. Y luego Nicodemo viene y dice, ¿no es cierto? Sabemos que eres enviado de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. De manera que hay muchos que siguen a Cristo por el aspecto sobrenatural, por sus milagros. Lo hacen porque quizás desean otro nivel de vida. Aquí pienso que eso es una gran realidad. Quiero decir, o sea, la vida mundana es dolorosa, ¿cierto? Pues no lleva a ninguna parte. Las relaciones son difíciles, las familias son un desastre y las decepciones abundan por todas partes. Y si alguien llega en el nombre de Jesús y ofrece salud, riqueza, prosperidad, si ofrece felicidad, satisfacción, plenitud,
aunque nada de eso sea cierto, muy seguramente va a tener detrás de él a una multitud. Y ese fue Simón el Mago, ¿se acuerdan? En Hechos 8, quien intentó comprar ese poder, literalmente quiso usar dinero para comprar el poder sobrenatural del Dios Espíritu Santo. Pero Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Así que la gente quiere creer en lo sobrenatural, de eso no hay duda en absoluto. Pero por eso la religión florece como lo hace en todo el planeta y seguirá floreciendo, con la excepción de algunos ateos. El mundo está asentado en la religión porque la gente está desesperada por elevarse eh, por encima de lo mundano. Y ese es el ambiente perfecto para atraer a los falsos discípulos que son atraídos inicialmente por la multitud y luego fascinados por la idea del poder sobrenatural, tal vez en un sentido sanador, tal vez en un sentido social, tal vez en un sentido económico o lo que sea, ¿verdad? Pero van a estar fascinados por lo sobrenatural. Y eso nos lleva a que una tercera característica de los falsos seguidores es que los falsos discípulos solo piensan en beneficios terrenales. Verso 14. Como usted vio en el verso 14 lo que pasó, la gente dijo, este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Así que ellos empezaron a conectar a Jesús con la profecía mesiánica, ¿cierto? Y qué bueno, diríamos nosotros, la profecía mesiánica del Antiguo Testamento, pero lo hicieron de forma incorrecta. De ahí que Jesús les estuvo hablando todo el día, pero ¿qué les estaba diciendo él durante todo el día? Bueno, según los otros escritores de los evangelios, estuvo predicando el reino de Dios. ¿Y qué es el reino? Bueno, le voy a decir no lo que es, sino lo que no es. Según lo que dice Juan 18, 36, 37. Allí Jesús dijo que su reino no es ¿qué? De este mundo. Ese no es el reino de Dios. Entonces, cuando predicaba el reino, él no hablaba de la vida temporal, él no hablaba del presente, perdón, él no hablaba de la tierra bajo sus pies, ni de los problemas políticos que enfrentaban. No era de eso de lo que Jesús hablaba. Cuando hablaba del reino eterno de Dios, sobre el cual Dios gobierna las vidas de los redimidos, de los que se arrepienten, de los que creen y que son salvos. Pero también estuvo todo el día desde temprano sanando sus enfermedades y dolencias. Así que todos juntos intentan venir y llevárselo por la fuerza para convertirlo en su rey, principalmente como la solución a todos sus problemas terrenales, pero no para que él fuera su salvador. No, porque ahí no dice que se postraron, ¿cierto? Ahí no dice que lo adoraron. Ahí no dice que se arrepintieron y que creyeron en él. Dice que querían convertirlo en rey porque solo pensaban en los beneficios terrenales que les traería. Y ellos tenían una sola cosa en mente. Ellos querían su independencia de Roma, querían que los romanos se fueran, además querían comida porque realmente era buena, era gratis y la deseaban siempre. Y sabían que este tipo de poder podía repetirse. De hecho, lo deseaban tanto que querían tomarlo por la fuerza. Ellos literalmente querían secuestrar a Jesús porque consideraron que nunca había hablado nadie como él, no había habido nadie como él, nadie había hecho las cosas que él estaba haciendo y que Jesús era la única respuesta posible. De manera que no podían dejarlo ir. Ellos están pensando que Jesús es quien puede crear las condiciones de vida perfectas, que con su poder él los podría alimentar constantemente, podría vencer a todos sus enemigos, sanar todas sus enfermedades y ahuyentar a los demonios, ¿cierto? Pero mis hermanos, esta es la característica de los falsos discípulos. Los falsos solo piensan en los beneficios terrenales. Y si eso es lo que usted ofrece, usted les hace el juego. Si de eso es de lo que habla un predicador, de que Jesús quiere darle todo lo que usted desea en esta vida, literalmente usted va a acumular solo falsos seguidores. Pero hermanos, nadie usa a Dios para sus propios fines. Y esto me recuerda a 1 Samuel 4, donde los hijos desobedientes de Israel se enfrentaron a los filisteos, ¿cierto? Y temían que fueran derrotados. Entonces llevaron el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios,
para que Él los ayudara. Así que de manera perversa casi adoraban a Dios como si fuera un ídolo, ¿cierto? Pusieron su confianza en esa caja. Pero ya saben lo que pasó, dice 1 Samuel 4:10, que Israel fue derrotado y 30,000 soldados fueron masacrados, porque a Dios no se usa, no se puede usar a Dios. Pero eso es lo que tanto se le ofrece a la gente hoy en día, ¿verdad? Por todas partes. Dios es su genio. Él aparecerá y lo arreglará todo. No obstante, esa es una fórmula para atraer a los falsos discípulos. Ahora entramos al texto donde se supone que deberíamos estar en esta mañana y que leímos ya, ¿no? Pues hay una cuarta característica que nos dice que los falsos discípulos no tienen deseo de adorar, y está en esa historia de ese milagro 16 al 21, ¿no? Eso refleja se refleja en esta pequeña historia realmente asombrosa. Y por cierto, para entender la historia completa se necesita que usted también mire los relatos de Marcos 6 y de Mateo 14. Pero esto es lo que dice Juan, que Jesús dispersó la multitud, despidió a sus discípulos, les ordenó que cruzaran el mar en una barca hacia Capernaum, y eso fue solo, y él se fue solo a un monte. Ellos esperan un rato, probablemente pensando que Jesús vendría, pero Jesús no viene. Así que se van y empiezan a cruzar el mar. Después el mar empezó a agitarse porque soplaba un viento fuerte. Así que aquí están de nuevo los discípulos frente a una tormenta habitual en ese mar, y están dominados por el miedo, pues les aterra morir. Pero a la cuarta vigilia de la noche, es decir, entre las 3 y 6 de la mañana, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el mar. Cuando los discípulos le vieron caminando sobre el mar, se aterrorizaron y dijeron: es un fantasma, y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló y dijo: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Después de que Jesús hiciera caminar a Pedro sobre el agua, cuando subieron a la barca los dos, el viento se calmó. Pero fíjense en algo, y aquí está el punto y la diferencia. Con la última vez que estuvieron los discípulos de Jesús en una barca en medio de una tormenta, ¿se acuerdan? Cuando Jesús dormía en la barca. En aquella oportunidad sucedió que después de que Jesús ordenara a los vientos y al mar calmarse, ellos preguntaron: ¿qué clase de hombre es este? Pero acá, esta vez, ellos ya sabían quién era Jesús. No tuvieron que preguntar qué hombre era este. Y lo que hicieron fue, ¿qué? Adorarle. Lo adoraron. Y dijeron: ciertamente eres el Hijo de Dios. Así que este es un momento monumental para ellos, porque ahora saben con quién están tratando. Ellos ahora saben que Él tiene el control de la naturaleza, que Él tiene el control de su creación. Y esto es lo que distingue a los verdaderos discípulos de los falsos. Todo se trata de adorar. Se trata de declararlo hijo de Dios y postrarse ante Él. Entonces, ese fue un momento crucial en sus vidas. Así que, ¿cómo son los falsos seguidores? Bueno, ellos se sienten atraídos por la multitud, están fascinados por lo sobrenatural, los milagros, se interesan solo en los beneficios terrenales y no tienen ningún deseo de adorar, ni de postrarse o de proclamar a Jesús. Pero si seguimos con este hilo conductor de nuestra historia, vemos, en quinto lugar, que los falsos discípulos buscan la prosperidad personal. Verso 22. Y eso es un rasgo de lo que hemos estado diciendo, pero es útil verlo aquí. Los falsos discípulos buscan la prosperidad personal, de modo que lo único que usted no debe hacer es ofrecerle lo que ya buscan en su condición no regenerada. Pero la gente lo hace todo el tiempo hoy en día, y aquí en esta historia, al día siguiente, la multitud todavía estaba allí en la orilla oriental. ¿Por qué estaban allí? Porque habían estado toda la noche y no fueron a ninguna parte. Y adivine por qué no se fueron. Bueno, la razón es muy simple. La multitud sabía que Jesús no se había ido con los discípulos. Por eso se quedaron allí toda la noche. Pues aunque la comida estuvo buena y se llenaron, ellos iban a necesitar desayunar.
Es verdad, es verdad. Sí, causa risa, pero es verdad. O sea que eso era lo que pensaban y por eso no fueron a ninguna parte. Pero cuando llegó la mañana, Jesús no estaba. Y había más gente allí, porque el versículo 23 dice, vinieron otras barcas de Tiberias, es decir, de la orilla oeste, al otro lado del lago, y que se acercaron al lugar donde comieron el pan y el Señor dio gracias. Así que regresaron al mismo lugar del milagro porque la noticia había dado vuelta al lago. Y le recuerdo, esta gente vivía para comer, ¿se acuerda? O sea, la batalla por el pan era la batalla por el pan. Y nosotros no sabemos lo que es luchar por la siguiente comida, ¿verdad? Nosotros no sabemos eso. Pero así era la vida en ese tiempo. Entonces Jesús es la esperanza suprema para esta gente, para no tener que preocuparse por la próxima comida. Así que aquí vienen muchas personas en pequeños barcos y el lugar está lleno de gente, todos están allí, pero según el versículo 24, cuando la multitud vio que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entonces ¿qué? Supieron que estaban en el lugar equivocado. Y si Jesús no estaba allí, no había comida. Así que subieron a las barcas y regresaron a Capernaum porque sabían que allí era donde Jesús había establecido su cuartel general. Y llegan allí, lo encuentran y miren lo que le dicen. Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? ¿Cierto? ¿Y qué implica eso? A ver. No, pues eso implica, ¿cómo llegaste aquí? Pero Jesús nunca responde la pregunta, sino que la ignora. Él no les dice que simplemente camine sobre el agua, ¿cierto? Él no les dice eso, él no hace eso, pero ¿cuál es su interés? Bueno, el versículo 26 dice que Jesús le respondió que ellos no lo buscaban porque vieron señales, es decir, no porque ellos hayan creído que las señales que hacía lo señalaban como su Salvador, Mesías y Señor, sino que lo buscaban porque comieron y se saciaron. Así que estos supuestos seguidores son los primeros y más serios candidatos para el Evangelio de la prosperidad y para el Evangelio social también, en donde el mensaje es Jesús quiere alimentarte, Jesús quiere satisfacer tus deseos, por tanto vengan y busquen la realización personal, donde todas sus necesidades serán satisfechas. Y eso sigue sucediendo, pues los falsos maestros siguen presentando a Jesús como el genio que le da lo que quiere. Pero esa es una tergiversación del Señor Jesús, como lo aclara el verso 27, porque les dice, no trabajen por el alimento que perece. Ustedes están buscando lo que es completamente equivocado. Pues cualquier cosa que sea temporal, cualquier cosa que sea pasajera, superficial, física, terrenal, no trabajen por ella, no gasten su energía en ella, o su esfuerzo, o su dinero, ni su tiempo, no lo gasten en lo que perece, por favor. Sino hágalo por el alimento que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a él Dios el Padre ha marcado con su sello. Entonces, ese es un versículo de suma importancia. ¿Y cuál es el alimento que perdura para vida eterna? ¿Quién me dice? Es Él, es Jesús. Él dice, yo soy el pan de vida, dice en el versículo 35. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 41. Yo soy el pan que descendió del cielo. Qué hermoso, ¿no? Así que es Jesucristo. Él es a quien el Padre ha sellado. ¿Qué significa eso? A quien Dios ha autenticado. Y ese fue el mensaje de Pedro en el día de Pentecostés cuando dijo, varones israelitas, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, hombre aprobado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales. Como ve,
Dios puso su sello autenticando a Cristo al capacitarlo para hacer milagros, prodigios y señales. Y por medio de muchas cosas siempre se puede lograr, ¿cierto? Por medio de muchas cosas, muchos por ahí pueden lograr siempre conseguir una multitud que satisfaga sus necesidades, sus deseos y que tenga la esperanza que sus ambiciones se hagan realidad, pero eso nunca, nunca, mis hermanos, es lo que ofrece el Señor Jesús. Jamás. Lo que se logra con eso es simplemente reunir falsos discípulos, atraídos por la multitud, fascinados por la perspectiva de lo sobrenatural, pensando solo en las cosas terrenales, sin un verdadero deseo de adoración. Aunque vean el espectáculo, aunque les guste la música, ellos están absortos en sus propias satisfacciones personales, pero sin interés en el pan de vida. Y con el tiempo, cuando se les predique ese mensaje, se van a ir. Se van a ir. Porque todo aquel que se deja llevar por cosas superficiales para su realización personal es un falso seguidor de Jesús, que se identifica por una sexta característica que nos dice que los falsos discípulos imponen exigencias a Dios. ¿Sí los has conocido? ¿Sí los has visto? Verso 28. Ahora bien, aquí admitimos que esto es algo un poco oscuro en el sentido de que no tenemos el diálogo completo, pero creo que tenemos una representación suficiente de este elemento de la conversación para comprender la idea de que los falsos discípulos, recuerden, quienes se dejan llevar por cosas superficiales para realización personal, llegarán al punto de exigirle a Dios. Los falsos siempre le exigirán a Dios. Y eso es en gran medida lo que se ve en el evangelio de la salud, de la riqueza, de la prosperidad, en el evangelio del nombra y reclama, ¿cierto? En el evangelio de la confesión positiva. Porque en todo este falso evangelio usted tiene el derecho de exigirle a Dios. ¿Sí los ha escuchado cómo hablan? Ahí usted le puede ordenar a Dios. Así que usted no dice, Señor, hágase tu voluntad. No, usted nunca dice eso. Y usted no lo dice porque muy seguramente los líderes de este evangelio pervertido le dicen a usted que nunca diga eso. Porque no se trata de la voluntad de Dios, sino que se trata de la voluntad suya. Y que Dios siempre responderá a su voluntad si usted no tiene duda alguna. Entonces, literalmente usted puede expresar su propia realidad ahí en ese evangelio pervertido. Usted puede crear su propia vida, su propio mundo. Y aquí es donde se desarrolla el falso discipulado. Pues le imponen exigencias a Dios. Lo decimos porque cuando ellos dicen, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ahí en el versículo, ¿cierto? Le preguntan al Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Pero como él acaba de decir que no trabajaran por lo perecedero, ¿cierto? Así que ellos dijeron, bueno, entonces, ¿qué hacemos para obtener algo permanente? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo tenemos el poder? Eso es esencialmente lo que creemos que ellos están pensando y diciendo. No pensamos que esta sea, hermanos, honestamente no pensamos que esta sea una discusión sobre la salvación por obras. Creo que ellos ya tenían su propia fórmula, ¿cierto? Así que no creo que le estén preguntando a Jesús por aquello que debían hacer y que no estaban haciendo. Aunque podría ser una posibilidad, pero creo que esa sería la posibilidad más remota. Porque creo que si usted mira el contexto en el que hemos estado, y al entrar en la mente de estas personas, simplemente están diciendo, queremos el poder que tú tienes. Queremos el poder que tú tienes. Como ellos sabían que él tenía el poder de Dios, que él venía de Dios, y como han probado la mejor comida que jamás han tenido, y como le han visto obrar milagros día tras día, por eso creo que lo que están queriendo decir es que quieren el poder que Jesús tiene.
Pues como usted puede observar, ellos no piden información. Ellos no piden información sobre obras que puedan hacer para agradar a Dios. ¿O sí? No. Ellos quieren que Jesús le transfiera su poder. Y esto es lo que se escucha constantemente en el ámbito de la salud y la riqueza. Estos son otros Simones, los magos. Ahí usted puede ver a pequeños dioses que tienen todo el poder divino, que pueden hacer lo que Jesús hizo y que pueden crear su propio mundo como quieran. Entonces, no preguntan qué obras espirituales o qué obras justas pueden hacer. No, eso no es. Ellos quieren poder. Ellos dicen, danos el poder para que podamos hacer las obras de Dios como tú las haces. Y claro, la respuesta fue no. Fue una respuesta interesante, versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. ¿Saben lo que significa? Jesús está diciendo esto. El único poder milagroso que experimentarán es la fe. El único poder milagroso que experimentarán es creer. Esa es la única obra de Dios que conocerán. Esta es la obra de Dios, que crean. La fe es el único milagro en el que participarán. E incluso eso es obra de Dios. Entonces el único milagro en el que pueden participar es creer. Ahora bien, recuerden que eso es un milagro, ¿verdad? La fe es un milagro. La regeneración es el milagro que precede a la fe. Así que creer es la única obra de Dios que usted debe hacer. Por cierto, eso se convierte en un tema recurrente en Juan. Él nos manda a creer y a creer y a creer y a creer una y otra vez. Pero aquí hay una demanda de poder. Ellos quieren poder que puedan poner en práctica donde quieran. Y eso es muy popular hoy en día. Usted escucha por todas partes que Jesús quiere darle poder para que usted cumpla todos sus deseos, todas sus ambiciones, todos sus sueños. Que Jesús quiere darle poder para controlar su futuro, para crear su propio destino. Pero la verdad es que el único poder milagroso que usted puede experimentar es creer. Y eso es un milagro de Dios. Entonces lo que sucedió aquí cuando esas personas se alejaron, cuando le dieron la espalda a Jesús, no fue un evento inusual, sino que su deserción espiritual es un patrón que se ha repetido a lo largo de la historia de la iglesia, incluso en la iglesia primitiva. De ahí que la Biblia advierte una y otra vez sobre la importancia de no dejarse engañar sobre nuestra condición espiritual. Como se lee en Mateo, el camino es angosto y pocos son los que lo hallan. El camino es ancho y muchos son los que van por él. Este tipo de advertencias son cruciales e importantes. Así que hoy tenemos una extensa historia de falso discipulado, pues nos rodea, en nombre del cristianismo, nos rodean los falsos creyentes. Y en general, creo que es justo decir que con frecuencia lo que hace, lo que los desvía, es la verdad de la palabra de Dios. A los falsos seguidores de Cristo es el mensaje, como en Capernaum, es el evangelio lo que les resulta ofensivo, lo que es un obstáculo y una locura para ellos. Entonces, cuando el mensaje se presenta, surge la oportunidad de discernir entre lo verdadero y lo falso. Así que esto nos recuerda la importancia de comprender que el reino de Dios inicialmente tendrá muchos falsos seguidores de Jesús. Y esto se desprende de numerosos pasajes del Nuevo Testamento y también de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, el juicio eterno, hermanos, es aterrador para cualquiera, ¿cierto? El infierno eterno es una realidad aterradora para cualquiera. Pero el juicio eterno es más severo y el infierno es más severo para quienes conocen la verdad y terminan rechazándola o viven de forma superficial ante ella.
es menos severo para quienes nunca lo escucharon, pero es más severo para quienes conocen la verdad acerca de Cristo y luego terminan rechazándola. Será más severo para quienes afirman seguir a Cristo y de hecho en cierta medida lo siguen y luego le dan la espalda, pues descubrirán que su juicio eterno será el más severo de todos. En consecuencia, las Escrituras están llenas de advertencias al respecto, advertencias para desertores y advertencias para aspirantes a desertores. El libro de Hebreos en el Nuevo Testamento se centra particularmente en las consecuencias mortales de la deserción espiritual, en el caso de quienes han conocido la verdad sobre Cristo. Aún así, tal rebelión, hermanos, y apostasía ocurren constantemente. Todo lo sabemos, ¿cierto? Todos los vemos, todos. Pero yo oro y confío en que todos y cada uno de ustedes sean discípulos que no son atraídos por las multitudes, que no están fascinados con lo sobrenatural, que sean discípulos que no piensen en beneficios terrenales, que sean discípulos que tienen el deseo, solo el deseo de adorar al Señor, que sean discípulos que no buscan la prosperidad personal y finalmente que ustedes sean discípulos que no le imponen exigencias a Dios. Ya ciertamente aquí estamos buscando permanentemente la guía de Dios para que eso sea una realidad en nosotros. Amén.